Hoy vamos a compartir una hermosa palabra que se encuentra en el libro de Deuteronomio. Y sabes que en el mundo de la medicina existe una enfermedad que tiende a destruir la memoria de la gente. Algunos lo llaman Alzheimer, otros le dicen enfermedad senil porque suele ocurrir a cierta edad avanzada. En realidad no es tan así, hay personas jóvenes que también lo pueden padecer. Y la característica de esta enfermedad es que va destruyendo todos los recuerdos que una persona tiene de sus vivencias, de su vida. Y la persona, a medida que va progresando en esta enfermedad, es una enfermedad un poco silenciosa y realmente genera grandes trastornos en las familias. A medida que la persona va perdiendo la memoria, comienza con los recuerdos más cercanos, o sea, los que tuvo, los recuerdos más agudos, o sea, los últimos recuerdos que tuvo son los que primero se pierden. Y se van perdiendo aquellos recuerdos luego que estuvieron más tiempo en su cerebro, en su sistema nervioso. O sea, la persona va a comenzar a olvidarse de cuestiones que ocurrieron hace poco, pero todavía se acuerda de quiénes son los hijos, se acuerda de las cuestiones de su trabajo o cuestiones de su infancia. Pero a medida que la enfermedad progresa, se van olvidando también lo antiguo, o la memoria tardía, como se le llama, o la memoria de las cuestiones pasadas. Esto es un gran inconveniente para muchos, porque esa persona con el tiempo, a veces, inclusive comienza a olvidarse de cuestiones básicas de la vida, como cerrar la llave de agua, como cerrar la llave de gas, como prender una hornalla, y en determinado momento ya la patología es tan avanzada que algunos requieren cuidadores o una persona que viva con ellos todo el día, como un niño, básicamente como un niño. Hay que cuidarlos como un niño, que no cometan actos que puedan dañarse sin darse cuenta. Si bien se han intentado hacer muchos tratamientos y se busca la manera de que esto no ocurra, es una patología que es real y en muchas personas hoy en día la han padecido en su familia y algunos pacientes han tenido que ser hospitalizados o puestos en ciertos lugares para que sean cuidados. La característica de esta patología es perder la memoria y olvidarse de cosas. Y se olvidan así hasta llegar a olvidarse de los seres más queridos y de aquellos que criaron o que tuvieron o que compartieron. Para aquel que está con su memoria intacta es una situación dolorosa, compleja. Y si bien puede ver a su ser querido que físicamente está bien, ve que su mente se ha deteriorado y a veces no recuerda ni siquiera el nombre de la persona con quien está hablando. ¿Sí? Una pérdida de memoria, se llama eso, total. La medicina trata de buscar la causa. Y el paciente no es el culpable de esta cuestión. Él no tiene la culpa de olvidarse. Es una situación de su cuerpo, de su mente. El problema está en el cerebro. Todavía no se sabe bien dónde. Y si es genético, o hay factores ambientales, o hay factores tóxicos, o hay factores hereditarios. Todavía no se encuentra la causa, sino ya estaría la cura. Se investiga tratamientos, pero él no es consciente de la pérdida de su memoria. Él básicamente se olvida, o ella, se olvidan por una cuestión simplemente fisiológica y no se dan cuenta de esa situación. Pero, ¿sabes qué? Hay personas que por momentos se olvidan de ciertas circunstancias y sí lo hacen de forma consciente. Y sí lo hacen de alguna manera teniendo total conciencia y viendo en su vida olvidar ciertas cosas. Por ejemplo, cuenta la Escritura que el rey Nabucodonosor, uno de los reyes más fastuosos del imperio de Babilonia, cuando toma a Judá o al pueblo de Israel como prisionero y lo lleva cautivo, se encuentra con personas magníficas, con personas extraordinarias, que les empiezan a enseñar de la fe y de la esperanza. Una de esas personas fue no menos que el profeta Daniel. La Escritura nos enseña que la influencia que este jovencito, y aclaro que jovencito, ¿sí?, para que nadie tenga en poca estima tu juventud, dice que este jovencito
ejerció una influencia sobre Nabucodonosor de manera extraordinaria. El rey no se rodeaba solo de jóvenes, tenía alrededor gran cantidad de lo que le llaman un consorte, o sea, gran cantidad de personas inteligentes, sabias en ciertas ciencias, capacitadas. Pero este joven era especial. ¿Y qué lo hacía especial, pastor? Lo hacía especial Dios. Lo hacía especial que la palabra de Dios estaba en él. Y aún con la palabra de Dios era aún más sabio que todos los sabios que podía haber en todo el imperio de Babilonia. Porque eso es lo que hace en el corazón de las personas que le buscan. Los hace sabios, inteligentes, prudentes, diligentes. Dice que Nabucodonosor, entre todos los que tenía, y no eran pocos para elegir, por supuesto, eran cientos y cientos de personas, era un imperio, imagínense, los imperios tomaban naciones enteras. Es como decir que nosotros queremos ser un imperio, entonces hoy colonizamos Chile, mañana colonizamos Bolivia, luego Paraguay, luego Uruguay, luego Bolivia y luego tomamos Brasil. Eso era un imperio. Y Argentina, por supuesto. Había personas por doquier, de todas las nacionalidades, instruidas de todas las formas posibles. Pero quien portaba todas las virtudes que a este rey le llamó la atención fue el profeta Daniel. ¿Y qué tenía Daniel que no tenían otros? Porque Daniel manejaba idiomas. Bueno, otros también manejan idiomas, pastor. Daniel era muy inteligente, bueno, pero personas inteligentes siempre hay. Si uno hace una curva o hace un test de inteligencia, la gran mayoría estaremos por aquí, pero hay mucha gente que está pasando los 180, el IQ como le llaman de 180. Bueno, pero era formado, sí, muchas personas son bien formadas. Bueno, pero Daniel tenía cultura, y bueno, tenía cultura como cualquier ser humano, todos los seres humanos tienen cultura. Pero bueno, Daniel tenía presencia, pastor. Bueno, cientos de personas que estaban alrededor de Nabucodonosor tenían presencia también. Daniel tenía algo especial, muy especial. Y lo que Daniel tenía era el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Eso lo hacía especial. Eso lo hacía apartado. Eso lo hacía considerado. Eso lo hacía una persona útil. Eso lo hacía una persona de consejo. Y dice que sobrepasó a todos. Y eso es lo que Dios hace con sus hijos. Eso es lo que Dios hace cuando un corazón se entrega al Señor y cuando un corazón decide que la palabra de Dios more en su vida. Lo hace una persona diligente, inteligente, sabia, prudente. Te mira el mundo y ve prudencia. Ve sabiduría. Eso hace Dios en el corazón de aquel que le busca. Y dice que Daniel tenía esas virtudes. El rey Nabucodonosor, que no era ninguna persona ignorante de la vida, fija sus ojos en Daniel y lo considera como un instrumento muy útil para su gobierno y lo considera básicamente como la voz de Dios en esta tierra. Ahí llegó Daniel, el jovencito, aquel que quizás ni superaría los 25 años de edad cuando llegó a Babilonia. Ahí estaba Daniel, cumpliendo con todos los requisitos que una persona tiene para estar al lado de un rey. Eso es lo que Dios puede hacer con su hijo. Eso es lo que Dios puede hacer con una persona. Eso es lo que Dios puede hacer con un corazón entregado. Llegar a ese nivel. Llegar a esa altura. Dice que Daniel le comienza a enseñar al rey Nabucodonosor el camino de la fe. Y a través de pruebas, de luchas, de ciertas reflexiones o interpretaciones de sueños que había tenido Nabucodonosor, dice que Daniel le enseña quién es el Dios de los cielos. Y entre tantas religiones, entre tantas prácticas religiosas, entre tantos tipos de sectas, religiones, herejías, adoraciones, dice que Nabucodonosor entiende que el verdadero Dios era el Dios que predicaba Daniel.
Y así lo considera él. Y así considera Nabucodonosor que el Dios de Daniel era el único Dios en los cielos. Y era... Luego que Nabucodonosor considera al Dios de Daniel, que es tu Dios y mi Dios, su Dios y mi Dios, dice que Nabucodonosor comienza a ser prosperado por Dios grandemente y se transforma en uno de los regentes, en uno de los reyes más importantes de toda la historia de la humanidad. Pero en un momento determinado de su vida, a través de diferentes circunstancias, y en este caso el orgullo, él decide olvidarse de quién es Dios. No fue un Alzheimer, no fue una demencia senil, simplemente él decide comenzar a olvidar lo que Daniel le había enseñado de quién era Dios. Y cuenta la Escritura que él tiene un sueño, y en el sueño Dios le interpreta que su reino estaba por decaer. Y se lo cuenta a Daniel, y Daniel le habla y le dice: mira, rey, en ese sueño Dios te está mostrando tu grandeza. Y Dios te está mostrando cuánto has logrado. Y Dios te está mostrando que toda tu grandeza y todo lo que has logrado es por Él. Porque arriba de un alto hay uno mucho más alto. Y ese es Dios. Y Daniel estaba tratando de que Nabucodonosor, de alguna manera, recobre la conciencia y la memoria de lo que él le había enseñado quién era Dios. Pero dice que él decidió olvidar. Y no le importó el consejo de Daniel. Y se olvidó de Jehová de los ejércitos, se olvidó de la grandeza de Dios, se olvidó de la humildad que tenía que tener ante los ojos de Dios. Dice que se olvidó de la palabra de Dios. Por lo tanto, entró orgullo en su corazón. Y posado en una de sus ventanas, de sus palacios, comenzó a ver toda la gloria que había construido. Claro, no era poco, había hecho un imperio gigantesco de la mano de Dios. Dice que comenzó a verlo todo y en un momento dijo: cuán grande es todo lo que yo hice. Y se olvidó que lo que él hizo había sido por la mano de Dios. Que lo que él había logrado era porque Dios había estado con él. Que si tenía salud, que si tenía paz, que si tenía prosperidad, que si tenía una oportunidad, era porque el Dios de los cielos se la había dado. Pero se olvidó. Se olvidó de la palabra, se olvidó de la promesa, como muchos que se olvidan de lo que Dios hace, que se olvidan de lo que Dios les promete, que se olvidan de lo que Dios dice en su palabra. Es tan fácil olvidarse de la palabra de Dios, pastor. No nos olvidamos de levantarnos a trabajar todos los días. No nos olvidamos de comer porque el estómago enseguida te lo recuerda, ¿verdad? Y comienza el hambre. No nos olvidamos de tomar agua porque, claro, nos da sed y es una sensación difícil de sostener. No nos olvidamos de nuestra recreación porque nos gusta recrearnos en diferentes cosas de la vida. Algunas recreaciones son permitidas por Dios, otras son pecaminosas, pero nos gusta y ahí vamos a las recreaciones. De eso no nos olvidamos. Pero nos olvidamos de su palabra, nos olvidamos de sus promesas. No nos olvidamos de ver los capítulos de las novelas, ¿verdad? Eso no te olvidas nunca. Y si te preguntan por qué capítulo vas, voy por la temporada 3, pastor, capítulo 8, y viene la 4, de eso no te olvidas. Jamás te olvidas de esas cosas. Pero sí nos olvidamos de su palabra. Sí la pasamos al olvido. En la Biblia la palabra olvidar representa no solo que se pierda de tu conciencia o de tu memoria ese concepto de la palabra, sino que en la Biblia la palabra olvidar también representa el concepto de dejar de lado, de no considerar más ese concepto que tienes en tu corazón. Y dice que Nabucodonosor decidió no considerar, olvidarse de la palabra de Dios. Y Daniel y le advierte lo que le va a pasar por eso. Que nada bien le va a ir, olvidándose
de lo que Dios le dio. Porque si hay algo que Dios nos pidió es que le demos la gloria siempre, ¿verdad? Y si hay algo que Dios nos pidió es que lo amemos todo, de todo corazón, todos los días, hasta el fin del mundo. Si hay algo que Dios nos pidió es que de alguna manera, voy a arreglar un poco este micrófono porque se apaga cada 5 minutos, o cada uno. Vamos a ver si lo podemos arreglar así, y si no, cuando termine la reunión lo voy a tirar. Así me olvido de él. Y compraremos otro, mejor que este. Y dice que Nabucodonosor se comenzó a olvidar del plan de Dios. Y comenzó a desconsiderar lo que Dios le había enseñado y le había dicho. Y dice que vino Daniel y le dijo, esto que estás haciendo está mal. Y todo lo que lograste fue por el Dios a quien yo sirvo. Y ya Nabucodonosor había visto milagros extraordinarios. A esta altura de los acontecimientos, Nabucodonosor ya había visto a los amigos de Daniel escapar del horno de fuego a través de un ser celestial que se movía alrededor de ellos, no menos que el ángel de Jehová, una cristofanía. Y también ya Nabucodonosor le habían sido interpretado uno de los sueños que él había tenido, que era la estatua gigante, que era de oro, luego venía de plata, de bronce y de hierro mezclado con barro. Y no menos, Nabucodonosor ya había pasado por el milagro de que su amigo Daniel había sido arrojado al foso de los leones, en donde había leones hambrientos, y el ángel de Jehová le cerró la boca a los leones. Aún, a pesar de ver todo eso, dice que Nabucodonosor desconsideró, se olvidó de la palabra de Dios. La dejó de lado. Y empezó a ver todo lo que había logrado en Babilonia y empezó a gestar en su corazón que él lo había hecho. Y cuando dejamos la palabra de Dios de lado, comienza a gobernar tu naturaleza humana. Y cuando ya no consideramos más la palabra de Dios como la guía, tú te comienzas a manejar bajo tus instintos humanos, si quieres decirlo así, bajo tu carnalidad. Y ya no hay un Dios que te guíe, ya no hay una palabra de Dios que te guíe, pues te has olvidado de ella. Entonces el que comienza a gobernar es tu corazón. Y si tu corazón es bueno, harás cosas buenas. Y si tu corazón es perverso, harás cosas perversas. Y si tu mente piensa bien, pensarás bien. Y si tu mente piensa mal, pensarás mal. Y dice que a medida que Nabucodonosor iba desconsiderando la palabra de Dios, olvidándose de ella, dice que comenzó a entrar en él el orgullo y la soberbia. Y la Biblia dice que Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde. Entonces, automáticamente, Nabucodonosor comenzó a ser resistido por Dios. Y cuando uno comienza a ser resistido por Dios, sus oraciones no llegan. Su comunión con Dios se deteriora. Tu congregación no tiene ni siquiera validez. Ya no sientes lo que sentías cuando conociste a Dios, o si tuviste un encuentro personal con Dios. Te comienzas a manejar simplemente por tus pensamientos y tus emociones. Comienza a cumplirse lo que dice la Biblia: tus caminos parecen buenos, pero son finales de muerte. Y te consideras y crees hacer bien, pero al final no es bien, no es bueno. Y porque ya no comienzas a pelear con tus fuerzas tampoco, comienzas a pelear con las fuerzas de Dios, comienzas a pelear con tus propias fuerzas. Y las fuerzas del ser humano tienen límites, tienen tope, tienen vencimiento. Y dice que Nabucodonosor comenzó en ese espiral de caída, hasta que en un momento viene Daniel y dice: ¿sabes qué? Dios te va a juzgar. Y Dios te va a tratar. Y te va a quitar la razón. Y te va a demostrar que no tienes razón, poniéndote locura en tu corazón. Y terminarás como un animal. Peor que un animal. Bajo el rocío del clima y las estrellas del campo. Así terminarás.
Y dice que Nabucodonosor no consideró la palabra de Dios porque se le había olvidado. Olvidó el mandato. Olvidó lo que Dios le dijo. Y así, de a poco, uno dice, ¿qué fue? ¿Agudo, pastor? No, no fue agudo. Dice que pasaron los días y Nabucodonosor empezó a perder la lucidez en su corazón, en su mente. A tal punto que vinieron todos los de la corte real y dijeron, este hombre no puede gobernar más. Este hombre enloqueció. Nos va a llevar a la ruina. Nos va a llevar al desastre. Tírenlo afuera como los locos. Y ahí lo tiraron afuera. Dice que era tal la situación mental de él que se comenzó a comportar como un animal. Y dice que aún le crecían las uñas como un animal. No es que hizo una metamorfosis, no era un licántropo o el hombre lobo o un lobizón. Era una persona que quedó a la intemperie, como un mendigo. Y le empezaron a crecer los pelos y las uñas, quien fue un gran rey. Era una persona sin razón alguna, tirado ya a la intemperie. Ese es el resultado de olvidarte de Dios. Ese es el resultado de no considerar su palabra todos los días en tu corazón. Cuando venga la locura, ¿quién te sacará de ahí? Cuando venga la desesperación, cuando ya Dios diga se terminó. ¿Y ahora quién te sacará de ahí? Y dice que ahí quedó, como un animal. Después de haber conocido lo más hermoso y majestuoso que es conocer al Dios vivo, al Dios de Daniel. Ahí terminó. Ese es el fin de los que se olvidan de Dios. Ese es el fin de aquellos que ya no consideran su palabra como la fuente suprema de su vida. Ese es el fin de aquellos que no guardan la palabra de Dios en su corazón, ni siquiera meditan en ella, y así como la reciben, se olvidan. Ahí nomás. ¿Sabes? Te daré un dato curioso. Y no es para que se ofenda, pero es un dato muy curioso. ¿Cuántas prédicas cree usted que ha escuchado en su vida? 100. Levante la mano si escuchó 100 mensajes. Allá hay una mano levantada. ¿Quién escuchó 50 mensajes? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Sabes que en una universidad, quien participa de 100 clases se recibe de médico? Y un médico, si participa de 100 seminarios, se recibe de cirujano. Y algunos hermanos escucharon 100 prédicas y no saben ningún versículo. Es cómico, ¿verdad? O triste, tragicómico vamos a ponerle. Es como ir a dar una clase elocuente a un grupo de sordos. Y no uso el lenguaje de señas. Entonces tú vienes a 100 clases y así como viniste te fuiste, sin tener nada en el corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que no seas oidor olvidadizo de la palabra. Porque algunos, dice la Biblia, son oidores olvidadizos, escuchan la palabra y luego se olvidan de ella. Es como aquel que se mira al espejo y luego se olvida de su rostro. Y hay muchos que son olvidadores de la palabra. Otros directamente son sordos espirituales. No entienden nada de lo que estoy hablando. Ni siquiera pueden retener un versículo. Y eso es peligroso, porque si tú te olvidas de la palabra de Dios, el final va a ser como este rey. Porque cuando tú no tienes la palabra de Dios en tu corazón o en tu mente, has de poner otra palabra en ella. Has de poner otro consejo, has de poner otro proverbio.
entonces te guiarás fuera de la palabra de Dios. Por eso era tan importante no olvidarse. Por eso el Señor le dijo a Josué, Dios, le dijo, no, guarda este libro de la ley, medita en él. No te lo olvides. Medita en él de día y de noche. Porque de esa manera emprenderás las cosas y te van a salir bien. Y lo contrario es que te van a salir mal. Pero la gente se olvida rápido de su palabra. Absolutamente se olvidan enseguida. Se acuerdan, sí, de la película que vieron, de la fiesta donde estuvieron, de las fotos que vieron, pero de la palabra de Dios no. No buscan los mecanismos para retenerla. Porque si no, buscarían los mecanismos para retener el mensaje, para retener la palabra. A veces, mis hijos o mi señora se sorprende porque yo a veces veo películas infantiles con mis hijos y presto mucha atención. Y me acuerdo las frases de las películas infantiles y me acuerdo lo que un bichito le dijo al otro. Y me acuerdo porque yo entiendo que la mayoría de las películas infantiles las hacen adultos. Y detrás del mensaje que ellos dan, hay en algunas buenos mensajes y en otras malos mensajes. En algunas películas infantiles los mensajes son de rebeldía. Y te enseñan eso, anarquía, rebeldía. Eso es lo que quieren imponerle a los niños y lo hacen a través de un dibujito. Entonces aparece, por ejemplo, un langostino en una película que dice, yo no quiero ser como el resto de los langostinos. Quiero ser diferente. Y otro langostino le dice, pero somos todos iguales. Todos nadamos iguales, vestimos de la mismo color. Y el langostino dice, no, yo soy diferente. Y ahí hay un mensaje. O un mensaje alentador para que tú quieras mejorar. O un mensaje de anarquía para que tú te quieras rebelar contra todo. Eso existe en las películas, la interpretación del mensaje. Y a veces yo le digo a mis hijos, esto es una parodia, esto es tal cosa, esto está burlándose de tal otra cosa. Y así. Y a veces tú vienes aquí y escuchas un mensaje, 200, 300 mensajes, pastor. Y me olvido de todo lo que escuché. Y me olvido de la palabra de Dios. Dice así, libro de Deuteronomio, abre tu Biblia, capítulo 8, versículo 11. Voy a leer todos estos versículos y luego iremos versículo por versículo. Página 225, capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio. Dice así, capítulo 8, versículo 11. Amonestación de no olvidar a Dios. O sea, ¿se acuerdan aquellos que íbamos al colegio y hacíamos alguna... Y hablo de mi época porque ahora es imposible castigar a nadie en el colegio, porque ya vienen los derechos humanos y los chicos pueden quemar la escuela, que no pasa nada. Pero en mi época, si tú hacías algo, te amonestaban. Y amonestarte significaba que en la escuela, que si hacías una macana te ponían una amonestación, 2, 3, 4. Cuando llegabas a la número 20, te expulsaban del colegio. Y no podías entrar más. Amonestación de no olvidar a Dios, dice el título. Y dice así, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar en el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien,
y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Esto es palabra de Dios y la recibimos con un fuerte aplauso al Señor. Amén. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. A veces nos cuidamos de muchas cosas en la vida, ¿verdad? Nos cuidamos de ir al supermercado porque no vaya a ser que llegue la noche y no tengamos para comer. Entonces tenemos ese reparo, ¿verdad? Y decimos: che, la heladera está vacía, tenemos que ir al supermercado a comprar. Nos cuidamos de tener un remedio analgésico en la alacena o en cualquier lado, porque si tenemos un dolor, nadie quiere ir al hospital de madrugada y nadie quiere pasar por una situación de dolor. Así que nos cuidamos y reparamos en el dolor, trayendo todos los analgésicos que existen sobre la faz de la tierra: diclofenac, ketorolac, ibuprofeno, etcétera, etcétera. Que todo el mundo tiene, como dicen en el tren, ¿verdad? Para la dama, para la cartera de la dama, para la billetera del caballero. Todos tienen eso ahí. Y nos cuidamos de esas cuestiones. Ese representa cuidarse para obtener un beneficio de algo. Dios dice: tienes que cuidar de no olvidarte de Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos, porque si tú te olvidas de Dios y te olvidas de su palabra, básicamente te olvidarás de cuáles son sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Yo he hablado a veces con hermanos que le digo: ¿sabes qué? Me piden un consejo y por ahí les doy el consejo y le digo: mirá, porque la palabra de Dios dice así. Dice, eso dice la Biblia. Tú dices: claro, ¿de qué te estoy hablando? ¿Del libro gordo de Petete? Claro que dice eso la Biblia. Ni sabía que decía eso, pastor, la Biblia. ¿Entiendes? Si tú te cuidas de no olvidarte de Dios, es para cumplir sus mandamientos, es para cumplir sus decretos, es para cumplir sus estatutos que yo te ordeno hoy, dice Dios. Entonces tienes que guardarlos en tu corazón, memorizarlos. Esta historia se repite en Josué, se repite en Abraham, se repite en Moisés, y así a lo largo de la historia y de todos los siervos de Dios y mujeres de Dios. Tienes que guardar la palabra de Dios y no olvidarte nada. La tienes que refrescar día a día, buscar los medios de cuidado para no olvidarte la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiábamos medicina, a veces las materias eran muy largas, libros muy amplios, con muchos capítulos. Entonces, hacíamos resúmenes y luego dividíamos el mes en diferentes días. Y decíamos: bueno, vamos a ir a rendir este final, suponiendo que hoy es 22 de abril, el 22 de mayo. Entonces agarrábamos los 30 días y decíamos: hoy vamos a estudiar el capítulo 1, 2, 3 y 4, mañana el 5, 6 y 7. Y en una semana tenemos que terminar de leer el libro. Y en la segunda semana tenemos que repasar. Porque cuando lleguemos al último capítulo nos vamos a olvidar del primero. Y repasábamos. Y la tercera semana para otro repaso. Y la cuarta para reafirmar todo lo que aprendíamos. Entonces llegábamos al final sabiendo toda la materia. Porque la tendencia de la mente es recordar lo último que leíste. Y lo primero que leíste ya no te acuerdas. Ya te has olvidado. Entonces tienes que hacer, para estudiar una carrera, un proceso dinámico para poder de alguna manera ir reteniendo los conceptos nuevos y los viejos, los primeros que leíste. Y así aprendíamos las materias. Y eso era la manera de cuidar, de no olvidarnos los conceptos que habíamos aprendido de una materia.
y lo hacíamos con el repaso, viendo de vuelta su palabra. Por eso no te debes cansar de leer la Biblia. Por eso no puedes agarrar y decir, pastor, ya leí el libro de Mateo 100 veces. No, lo tienes que leer 500 quizás, o más, o por toda tu vida. Y Dios le dice a su pueblo a través de Moisés, cuídate de no olvidarte de Dios, de Jehová tu Dios. ¿Para qué no me tengo que olvidar de Él? Para cumplir sus decretos, sus estatutos y sus mandamientos. Decretos, estatutos, mandamientos. Estamos hablando de lo que está escrito, pastor. Claro. Estamos hablando de su palabra. Lo que Él dejó constituido, eso es lo que tengo que tener en mi corazón y no olvidarme. Algunos dicen, pastor, yo no me olvido de Dios. ¿Por qué? Porque tengo en mi cabeza la palabra de Dios. Eso no es un mecanismo para no olvidarte. Para no olvidarte de Dios tienes que guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. La palabra de Dios son sus mandamientos, son los estatutos, son los decretos, cosas que Dios estableció, cosas que Dios nos ordenó. Y debemos guardarlas en el corazón y no olvidarlas. Y para eso hay que repasarlas. Para eso hay que cuidar de no olvidarse. Claro, pero si yo no leo la Biblia nunca, ¿cómo voy a recordar? Y si en mi mente entra cualquier porquería, menos la palabra de Dios, ¿cómo no me voy a olvidar? Si ocupo todo mi corazón y toda mi mente en cuestiones de esta tierra, y es obvio que no me voy a acordar nada de Dios. Es obvio que a la hora que necesite un versículo no va a aparecer en mi corazón, en mi mente. Luego le dice el Señor, versículo 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se multipliquen, aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, no te olvides de dónde Dios te sacó. Y quizás en esta vida prosperes. Y quizás te vaya bien en todas las otras áreas de tu vida. Quizás te vaya bien en la economía. Quizás logres con creces todos los objetivos que te habías planteado desde tu juventud. Casa, auto, familia. Pero Dios te dice, no te olvides de dónde yo te saqué. No te olvides de quién eres. Que en definitiva somos barro. Y que en definitiva del polvo fuimos formados y ahí volvemos. Que en definitiva fuera de Él nada podemos hacer. No te olvides, porque si te olvidas, lo que va a ocurrir es que tu corazón se va a llenar de orgullo. Como Nabucodonosor, pastor, exactamente como él. Y dirás, esta es la vida que yo hice. Esta es la vida que yo me forjé. Y te olvidarás de Dios. Y te olvidarás de todo lo que Él hizo. Y te olvidarás de su poder. Y te olvidarás que algún día morirás y tendrás que estar cara a cara frente a Él. Y si te pasará eso. Mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios, vas a ir en pos de dioses ajenos. Y no estoy hablando de que te cambies de religión, porque los dioses ajenos no son solo estatuas. Aquí hay personas dentro de la iglesia que tienen dioses. Su trabajo es un dios. A veces su familia es un dios. Su vida personal se transforma en un dios. Porque dioses con minúscula, hablando de idolatría, es simplemente todo aquello que tú le des honra y alabanza que supere a la honra y a la alabanza del Dios de los cielos. Hay gente que su propio corazón es su propio Dios. Y dice, te vas a olvidar de donde te saqué, se va a llenar de orgullo tu corazón. Y irás en pos de dioses ajenos y harás lo que hacen las otras naciones. Terminarás imitando al mundo, reflejándote en él. Ese será tu objetivo, ser como los del mundo. Yo conozco cristianos que quieren ser como los del mundo. No, pastor, usted me está haciendo una broma.
como decían las abuelas, ¿verdad? Obviamente que es una broma. Te lo juro. Y hacían así, ¿se acuerda? Te lo juro. No juramos por nada, por supuesto. Prometemos, sí. Hay cristianos que aman y desean imitar y ser iguales a personajes del mundo. En todas las áreas. ¿Verdad? Quieren imitarlos a ellos. Quieren ser como ellos. Quieren sus virtudes. No les interesan las virtudes de Dios. Quieren imitarlos a ellos. Porque están con un corazón de orgullo. Porque se olvidaron del plan de Dios. Quieren tener lo que ellos tienen. ¿Tú crees que esto no es así? Ve a leer el Salmo cuando David dijo, por poco resbalaron mis pies porque tuve envidia de ellos. Me olvidé de la ley de Dios y tuve envidia de los del mundo y quise ser como ellos. Porque no tienen miedo, porque con creces ellos logran sus objetivos, mas nosotros todos los días estamos bajo dolor, bajo sufrimiento. Eso dijo David, el que tenía el corazón de Dios. Por poco resbalaron mis pies, dice, porque tuve envidia de ellos y hablaba del mundo. Porque blasfeman contra Dios, dicen todo y nada les pasa malo. Y prosperan y con creces logran todo lo que desean en su corazón. Imagínate, el mismo rey David, el que había matado a Goliat. El que desde su juventud Dios le daba una fuerza especial para destruir osos o leones que le querían quitar sus corderos. El rey David, que una nación entera danzó en pos de él por la victoria que había obtenido contra Goliat. Aún así fue tentado a esa situación. Pero dice, pero entrando en el santuario, ahí está, entrando en la presencia de Dios, entrando en su voluntad, entrando en su palabra. David recordó, no olvidó. Y se dio cuenta que su corazón estaba mal. Y David se dio cuenta que no era correcto pensar así. Que no tenía nada que envidiarle al mundo. Que no tenía nada que desear de lo que ellos desean. Que no tenía que estar buscando en ellos nada, pues Dios le podía suplir. Que no necesitaba imitarlos. Se acordó. Y se acordó que si entraba al lugar santísimo, en la Biblia, cuando habla del tabernáculo, que vendría a ser una representación de la iglesia actual, pero en la antigüedad hablaba de un lugar santo y de un lugar santísimo. Al lugar santísimo solo podían entrar los sacerdotes. Entraban una vez al año a ofrecer expiación, perdón por el pecado de la nación. Dice que David recordó que entrando en el lugar santísimo, ahí podía encontrar una respuesta de parte de Dios. El lugar santísimo representa una comunión con Dios. Representa buscar la solución en Dios. Representa clamar a Dios. Representa traer a memoria todos los versículos bíblicos para decirle a Dios, Dios, recuerda que tu palabra dice que por tu llaga fui sanado. Recuerda que tú dijiste que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Señor, recuerda que tú dijiste que tú me librarías del lazo del cazador y de la peste destructora. Entonces ahí fue David, porque recordó lo que Dios le había enseñado. Y dice que entró en el lugar santísimo. Si bien para aquel entonces el lugar santísimo era como una habitación, entendemos que el lugar santísimo es ir a la presencia de Dios. Y lo sabemos porque cuando Cristo muere en la cruz, el velo que separaba el lugar santo del santísimo se rasga en dos de arriba hacia abajo, diciendo ahora todos pueden entrar a la hora que quieran y cuando quieran. Ya no tiene que entrar un sacerdote una vez al año a pedir por tu pecado. Ahora tú puedes ir a la presencia de Dios en cualquier lugar y en cualquier momento, porque el velo se rasgó para que puedan todos pasar. Y ahí entró David. Y dice la Biblia que David oró a Dios y en un momento escribe en uno de sus salmos, y entrando en el lugar santísimo,
entendí, comprendí el final de ellos. Y que Dios los puso en asoladero. Y que su gloria hoy está y mañana deja de ser. Mas los que confían en ti, los que te buscan a ti, tú serás por alto en su habitación. Tú estarás con nosotros. Él recordó la palabra de Dios. Recordó las grandezas de estar al lado de Dios. Y se dio cuenta que cualquier gloria de esta tierra, pero la que quieras, imagina la gloria que quieras. Si yo hoy te dijese, si tú podrías cerrar tus ojos, supongamos, vamos a hacer, a los niños les gusta esto, pero vamos a hacer como, esto no es verdad, ¿verdad? El genio de la lámpara no existe, claro, pero lo voy a mencionar. Si hoy tú tuvieses el genio de la lámpara, ese que frotaba la lámpara y salía y te podías pedir 3 deseos. Obviamente que es un cuento, no existe, y no lo necesitamos tampoco, y no tenemos que frotar ninguna lámpara, tenemos que doblar nuestras rodillas para que Dios supla nuestras necesidades conforme la gloria en Cristo Jesús, sabiendo que tenemos promesas inquebrantables, que todo lo que le pidiéramos al Padre en oración, conforme su voluntad, sería dado. ¿Qué le pedirías? ¿Qué desearías? ¿Sabes que una vez hicieron un reportaje y llamaban a diferentes artistas, así, personas famosas, y decían, si tú pudieses hoy estar frente a una persona, ¿con quiénes querías estar? Y uno decía, a mí me encantaría estar con Michael Jackson, porque es el rey de la música, y así cada uno en lo que le gustaba. Sí, es como decirle a un karateca, sí, ¿con quién quisiese estar? Y con Bruce Lee, un día, un ratito, aunque sea que me pegue 2 patadas, pastor. Y así la gente iba eligiendo con quién estar, con quién compartir. Y luego le preguntaban, y si pudieses pedir algo, ¿qué dirías? Sí, a uno decía, a mí me encantaría tener la habilidad que tuvo Pelé jugando al fútbol, y otro, y así. Y después de entrevistar a cantidades, apareció uno y dijo, a mí me encantaría, dice, estar sentado al lado de Jesús y hacerle muchas preguntas a él. Y dice que el reportero se quedó atónito porque de todo lo que había escuchado, lo que menos se había imaginado era lo que este hombre le dijo. Y si tuvieses que pedir algo material, y dice, no, pediría más tiempo para estar con él, porque me parece que fue la persona más grandiosa, sublime, que existió en la humanidad. Y si lo que dice la Biblia es verdad, me encantaría estar frente a él. Ni siquiera sé si esa persona era cristiano. Y tú agarras a los cristianos y dices, ¿qué te gustaría? Ay, pastor, me encantaría aprender toda la Biblia. Mentiras. Me encantaría que Dios me dé una memoria prodigiosa para no olvidarme ningún versículo, pastor. Mentiras. Que Dios me haga ganar la lotería, pastor, y 3 veces ya que estamos. Claro. Y después, cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, quieres recordar algo de Dios y no hay nada de Él. No hay memoria. ¿Por qué no hay memoria, pastor? Porque nos olvidamos. Porque nos olvidamos de su palabra, nos olvidamos de sus mandatos, de sus decretos. Y no hay memoria. Y cuando viene la lucha, y cuando viene la cama de terapia intensiva, queremos traer todas las prédicas a la mente para ver cuál nos puede ayudar. Y resulta que no me acuerdo ninguna. Me olvidé todo. Las olvidé. Y como dice aquí, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieses, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo, dice el Señor. No te estoy diciendo podría llegar, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Moriréis, quedarás apartado de mí. No podrás estar junto a mí. Porque eso es la verdadera muerte, estar apartado, separado de Dios. Dice que estando Nabucodonosor totalmente desquiciado, bajo el rocío,
como un animal, Dios le va a dar una segunda oportunidad. Y dice que le vuelve la razón. Y se mira las uñas, se mira los pelos, se mira dónde está. Y entiende que haberse olvidado de Dios lo llevó a un estado calamitoso. Lo llevó a un estado de dolor, de angustia. Como le pasó a Sansón por olvidarse de la palabra de Dios. Cuando Sansón nació, de chico, le dijeron sus padres: Sansón, vos serás un nazareo. Y el voto de nazareo dice que no tocarás cosas muertas, que no beberás vino y no andarás con mujeres, tendrás una sola mujer de tu pueblo. Pero dice que Sansón hizo todo lo contrario, tocó un león muerto, bebió y anduvo con mujeres. Y entre ellos la última, que fue la que lo entregó. Y dice que el resultado de haberse olvidado de la palabra de Dios, el resultado de haberse olvidado de los decretos que Dios le había dado, de los mandamientos, de las resoluciones que Dios le había dado, de los estatutos que Dios le entregó a él, terminó sin la fuerza y ciego. Le quitaron los ojos físicos, y lo usaron de burla para toda una nación llamada los filisteos. Así terminan los cristianos cuando se apartan de Dios. Son la burla del mundo. Van a los boliches y vienen los amigos: ah, vos no eras el aleluya, y bajan la cabeza. Ah, vos no eras el que me decía que podías vencer las drogas y que con Dios no vencías el alcohol, y ahí están, humillados por el mundo. Así un pastor que se apartó de Dios. Un día él era policía en otra localidad y se olvidó de la palabra de Dios, se olvidó del plan de Dios en su corazón y se comenzó a hacer el picarón, ¿sí? Con otra agente de policía. Y él se hacía el picarón porque él se olvidó de la palabra de Dios y ahora era del mundo. Y dice que vinieron los compañeros y dijeron: ahí está el pastorcito, el que se hacía el pastor, humillado, porque el mundo te va a humillar, el mundo te va a destrozar, te va a pisotear. Y todas las perlas que vos le quisiste dar al mundo, el mundo es el cerdo que se va a dar vuelta y va a pisotear todas las perlas que tenías. Y tu postrer estado será peor que el primero, dice la Biblia. Y te van a humillar. Y te van a hacer sentir todos los años como perdidos en tu vida. Así dice que Nabucodonosor se miró y dijo: ¿qué estoy haciendo acá? A esto me llevó a olvidarme de Dios. A esto me llevó a olvidarme de los estatutos y decretos de Dios, a transformarme en una bestia. A que aquellos que yo le daba órdenes me echaron del palacio y me tiraron afuera, porque ahí terminas, ahí terminas cuando te apartas de Dios, ahí terminas cuando te apartas de los estatutos y decretos, afuera del palacio, afuera del reino, donde te van a pisotear, donde el mundo se va a burlar de ti. No vas a morir como Esteban, apedrado por el mundo viendo la gloria de Dios. Porque eso es morir como un creyente, Piedra iban, piedra venía, y él veía la gloria de Dios. No verás ninguna gloria. Te van a apedrar. Morirás en angustia, en humillación. Y dice que Nabucodonosor le entra la lucidez, porque Dios le permitió que entre lucidez. ¿Y cuántas veces Dios te ha permitido entender un mensaje como este? Para que de alguna vez, y una vez por todas, entiendas el significado de su palabra. Y dice que Nabucodonosor agarró y dijo: ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo osé en no darle la gloria a Dios y en olvidarme de sus estatutos, de su palabra? Y dice que reconoció otra vez al Dios de los cielos y Dios lo restituyó. Y públicamente reconoció y dijo: no. Y contó su pecado, su error. Contó en la historia del libro de Daniel, contó el error de haberse olvidado del plan de Dios, de haberse olvidado del llamado de Dios en su corazón. Agradecido que Dios le dé una nueva oportunidad. Dice que Sansón, estando en la cárcel, sin sus ojos, perdió la visión espiritual y la visión física. Dice que comenzó a arrepentirse.
y comenzó a meditar en todos los estatutos y decretos. Volvió a la memoria de él. Dios me dio un voto, el voto nazareo. Yo no tenía que beber vino, yo no tenía que tocar cosas muertas, yo no tenía que estar entre rameras. ¿Cuántas veces mis padres me dijeron, busca a una mujer de tu pueblo? Y yo no hice caso, y me fui con la de Tilmat, y luego con la otra que estaba allí en la cumbre, y luego con Dalila. Y este es el precio que pagué. Y dice que volvió a la memoria de Sansón todo lo que había aprendido, y le comenzó a crecer el pelo. Comenzó a crecer la fe, la esperanza, con secuelas gravísimas. Sus ojos ya no estaban. Su visión perfecta del plan de Dios ya no estaba. Pero estaba volviendo la fuerza, una oportunidad más. Y le dice al Señor, Señor, dame una oportunidad más de vengarme de mis enemigos. De morir bajo la fe y bajo la esperanza. Y si tengo que perecer, que perezca. No hay ningún problema. Pero me quiero ir contigo. Me quiero ir con mi memoria intacta del poder de Dios en mí. Y hizo que lo pongan en unas columnas. Y dice que el poder de Dios volvió en él. Y derribó las columnas, pero él falleció allí, venciendo a sus enemigos. ¿Entiendes el precio que has de pagar por olvidarte de Dios? ¿Entiendes el precio que vas a pagar por considerar al mundo algo más satisfactorio que la palabra de Dios? ¿Entiendes el precio que has de pagar en querer desear este mundo más que los decretos y estatutos de Dios? ¿O por qué crees que el Señor dijo, no améis al mundo ni sus deseos? Porque no se puede amar a dos señores. No puedes amar a Dios y a este mundo. El precio es carísimo. Ciertamente pereceréis, moriréis, serás apartado de Dios. Dice así, ya termino: cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, que yo te ordeno hoy. ¿Sabes cuál es la promesa de Dios que te puedes olvidar? Pastor, yo me quiero olvidar de ciertas cosas, sí, Dios lo sabe. ¿Y sabes qué dice en el libro de Job, capítulo 11? Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, tu corazón es tu mente, tus manos es tu servicio. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia. La justicia es la palabra de Dios. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria. Eso es lo que Dios quiere que olvides, no su palabra, tu miseria. O te acordarás de ella como de aguas que pasaron, y la vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. ¡Qué promesa, pastor! ¿A dónde estaba? Me la olvidé. En la Biblia. La que tienes que leer. Ahí estaba. ¿Cómo que no leí eso, pastor? No, porque no lees la Biblia. Lees los diarios, las noticias, las películas. Le prestas tu oído a cualquier chusmerío y no lees la Biblia. ¿Cuántos conocían esta promesa de Dios? Levante la mano. Gloria a Dios. El 20% de la iglesia. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte. A nada temerás y olvidarás tu miseria. Eso es lo que Dios quiere que olvides, no su palabra, tu miseria. Y para eso tendrás que recordar sus estatutos, guardarlos en tu corazón, cuidarte de no olvidarlos y decir, pastor, no memorizo. Bueno, empezá a escribir, empezá a hacer lo que tengas que hacer. Yo le conté algunos métodos que yo hacía cuando aquí en Río Gallegos predicaba el pastor Hernán, con unos mensajes realmente con mucha profundidad. Yo me sentaba
A veces no me veían los hermanos, estaba en el fondo, en un aula o en una escalera, con una lapicera y un cuaderno. Y decía así, mientras él predicaba, esto lo sé, esto lo sé, esto lo sé, esto no tengo ni idea, y lo anotaba. Y por ahí el pastor decía, bueno, porque el pan representa el alimento y el pan de cebada era de los pobres. Y yo, ¿y eso dónde lo sacó? Y yo lo anotaba. Y luego iba a mi casa a estudiarlo. Y decía, ¿de dónde sacó esto? A ver si es verdad o me está mintiendo este hombre. Y lo buscaba en su palabra. Así era mi aprendizaje. Porque quería retener esa palabra que le había sido iluminada. Y yo veo que algunos a veces vienen y dicen, pastor, ponga el despertador, así, termine tipo 10 que suene el despertador. Y no guardan en su corazón el mensaje. No guardan en su corazón los versículos. No guardan en su corazón la palabra. Les cuesta retener. Entonces dice la Biblia, cuídate de no olvidarte. Crea los mecanismos. Si tú vas a la ruta y te dicen, cuídate de la ruta que está escarchada. Entonces, ¿tú qué haces? Dice, le voy a poner cadena, le voy a poner la cadena líquida, voy a poner cinturón de seguridad, voy a poner las luces en condiciones, voy a ver que los frenos estén bien, me voy a cuidar porque me acaban de decir que la ruta está peligrosa. Dios te está diciendo, cuídate de no olvidarte de mi palabra. Entonces, ¿qué harás para no olvidarte de ella? Meditaré, pastor, en ella. La estudiaré, la analizaré y por sobre todas las cosas la pondré por obra. Ese es el sello final de la palabra de Dios, ponerla por obra. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Pero ese es un trabajo de todos los días. Y tendrás que esforzarte todos los días para no olvidarte de ella. Yo a veces, mire, yo he leído muchísimo la Biblia, pero a veces digo, no, hace una semana atrás dije, tengo que empezar otra vez con el Nuevo Testamento. No sé cuántas veces habré leído Mateo. Quizás, no sé, 100, 50 veces seguro. Y dije, no, lo tengo que volver a leer. Porque hay cosas que me olvido. Y a veces leyendo la palabra refresco conceptos de Dios. Y luego Dios me abre la mente para entender otros. Y entiendo que Dios hizo la Biblia escrita para que tú la leas. Entonces agarro y digo, no, voy a empezar de vuelta con Mateo, luego seguiré con Lucas, o voy a hacer Mateo y Salmos y Proverbios. Trato de que la palabra de Dios esté en mi corazón siempre. Y por sobre todas las cosas, de ponerla por obra. Que sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos, ponerlos por obra en la vida diaria, en mi trabajo, en mi familia, en mi iglesia. Ponerlo por obra. Ahí donde estás, si quieres recibir a Jesús, para comenzar una vida nueva, para comenzar una vida con conceptos del cielo, yo te voy a invitar que hagas esta oración conmigo que dice, Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra, y he entendido que tú eres mi Salvador, que tengo que guardar tu palabra, tus mandamientos, tus decretos. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Prometo buscarte y seguirte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.